A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y estimadas amigas, desde hoy comenzamos un nuevo programa en que le hemos denominado la crisis económica en el Ecuador. Y esta crisis a su vez tiene una serie de facetas dependiendo de los sectores de la economía ecuatoriana. Tenemos uno que es la parte fiscal y vamos a tratar en la primera etapa sencillamente la crisis fiscal. Pero también hay otra serie de problemas que los economistas llaman los desequilibrios macroeconómicos, que son desajustes que en varios sectores existen. Ese segundo sector, gran sector, es el sector externo que oportunamente lo trataremos. El tercer punto es sencillamente lo que tiene que ver con todo el mercado laboral. La oferta de trabajadores es más grande que la demanda de trabajadores y hay un problema en el mercado laboral de desempleo, informalidad, etc. Y el otro tiene que ver sencillamente con lo que es el sistema financiero y bancario del país, que hay que fortalecerlo. De tal manera, amigos, vamos a comenzar en esta primera gran etapa sobre la crisis económica a tratar el tema fiscal. Hemos invitado en esta oportunidad a un economista, Jaime Carrera, que es director del Observatorio Fiscal, que es un hombre de enorme experiencia en todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Y esta crisis económica no es producida por el gobierno actual, no es producida por el señor presidente Lenín Moreno, de ninguna manera. Él ha recibido la economía ecuatoriana en crisis. El responsable es el señor Correa, expresidente, con su gobierno y con su equipo económico. Por lo tanto, vamos a tratar este primer gran tema, la crisis fiscal. ¿Cuál es el problema de la crisis fiscal? ¿O cómo se manifiesta esto? Se manifiesta porque hay un déficit fiscal que viene siendo tradicional en los últimos 4 o 5 años y que este año va a haber también un déficit mayor del que el gobierno nacional ha pronosticado. Y el año que viene también habrá otro déficit fiscal. Y este déficit fiscal hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque es un elemento de una probable desestabilización macroeconómica del país. Todo déficit que hay que financiarlo. Y lo que ha estado pasando es que se está financiando con más deuda, más deuda, más deuda. Y el país o el gobierno está sobreendeudado independientemente de lo que se diga. ¿Sí? Hoy por hoy la deuda, como vamos a ver, debe estar en más de 60.000 millones de dólares aproximadamente. Pero vamos a desarrollar el tema con nuestro invitado. Don Jaime, bienvenido a este nuevo programa sobre la crisis económica. Y en la parte fiscal, dígame, ¿qué es el problema básico que usted ve en la parte fiscal? Gracias a la invitación. En primer término, un déficit fiscal de alrededor del 8% del PIB. Para este año. Para este año. Y una magnitud similar que fue el año anterior. Y en general, más o menos, si me disculpa, sí, el 8% del PIB. Pero para nuestros amigos, ¿cuánto significa eso? 8.000 millones de dólares. Una monstruosidad. Y en equivalencia significa una cifra casi igual a las recaudaciones de impuesto a la renta masiva. Ya. ¿No? Y el Ecuador viene sosteniendo déficits fiscales desde el año 2013 y estos han ido incrementándose a través de los años. ¿Y eso a qué se ha debido? Eso se debe a que el Estado... Esto es en el gobierno anterior. El gobierno anterior incrementó el gasto público de manera desproporcionada. De suerte que... ¿Qué significa eso desproporcional para nuestros amigos que nos escuchan? El tamaño del gasto público
en relación a lo que produce el país. Pasó de alrededor del 21% del PIB en 2006 a cerca del 44% en 2014. O sea, se duplicó totalmente. Más que se duplicó, y en el año anterior cerró alrededor del 40% del PIB. Pero Jaime, le interrumpo, pero ese es un indicador que se usan los economistas, utilizamos. Pero el segundo tema es el número de empleados públicos. Claro, dentro de esta expansión del gasto público, lo que ha habido es una expansión de la masa salarial pública, es decir, de todo lo que se paga a los empleados públicos, que es alrededor en el presupuesto de 9.000 millones de dólares. Estos 9.000 millones de dólares significan el 9% del PIB. Eso es solamente el gobierno central. Solo el gobierno central, sin tomar en cuenta el resto del sector público. En todo el sector público esta cifra supera los 10.000 millones de dólares. Y 9.000 millones de dólares en el presupuesto significa que toda la recaudación de impuesto a la renta y de IVA alcanza para cubrir los sueldos de alrededor de 600.000 empleados públicos. Entonces, desde un punto de vista de equidad y de justicia, pero, Jaime, en la distribución del gasto, antes del señor Correa, no había tanta burocracia. En el 2006 la burocracia pública estaba en alrededor de 380.000 servidores. O sea, casi se ha duplicado. Casi se ha duplicado en estos años. Ahora bien, el problema de fondo del Ecuador en el tema fiscal es que tiene dos indicadores que reflejan la vulnerabilidad fiscal del país. El uno es el elevado déficit público, que a su vez el déficit deviene en un aumento constante de la deuda pública, porque por principio la suma de los déficits significa más deuda, o dicho de otra manera, si los gastos superan a los ingresos, el país tiene que endeudarse cada vez más para cubrir estos déficits. Ese déficit del 8% del PIB, que es el más alto de América Latina, es el más alto de América Latina, y está entre los 11 países del mundo que tienen déficits en el mundo. Este déficit es un signo de vulnerabilidad, que significa que las cuentas públicas no son sostenibles en el futuro. Y no solo el déficit global, sino lo que se llama el déficit primario. Es decir, el déficit primario, que es el déficit ingresos menos gastos, excluido el pago de intereses de la deuda pública. El otro síntoma de vulnerabilidad es las altas tasas de interés que debe pagar el país para poder tomar préstamos y financiar los déficits. El Ecuador ha estado pagando tasas de interés, en el caso de los bonos globales, cuyo monto alcanza más de 9.000 millones de dólares. Esas tasas de interés están entre el 8 y el 10,75%. ¿Y el gobierno, Jaime, este año qué es lo que va a hacer? ¿A repetir lo mismo anterior? En este gobierno no hay cambios en la política fiscal, porque el gobierno en primer lugar sigue con el mismo equipo económico. Y este equipo económico no puede hacer algo que no sea lo que ha estado acostumbrado a hacer en 10 años. Es decir, endeudar al país, colocar bonos a altas tasas, tomar dinero del Banco Central, de la Reserva, para prestarle al Estado, pedir préstamos de China, pedir anticipos de petróleo, de las ventas anticipadas. Es decir, la política no ha cambiado en absoluto. Pero Jaime, ahora bien, en general los economistas decimos hay un problema en la parte fiscal, hay que resolverlo, pero por lo general la mayor parte de los economistas no quieren en forma explícita decir muy bien, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuéntenos, ¿qué podemos hacer? El Ecuador ha llegado a un momento que se denomina técnicamente el momento de hacer reformas estructurales, no solo en el plano fiscal, sino en la economía en su conjunto. Ahora bien, el gobierno lo que debe hacer es presentar un programa fiscal serio de 4 años, en el marco de un programa económico global, que sea un programa coherente, integrado, serio, para ir progresivamente reduciendo el déficit de 8.000 millones de dólares hasta un déficit mínimo en 2021 o quizás superávit primario. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Para eso hay dos formas de ir reduciendo el déficit. La una, reducir el gasto drásticamente
y la otra aumentar ingresos o combinar las dos cosas. Pero ¿cómo aumentar reduce ingresos el y gasto? reducir el gasto. ¿Qué nomás reduce el Ya, gasto? entonces veamos en el tema de los ingresos, por ejemplo. Ya. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para tener más ingresos? Considerando además que el sector privado le pide al gobierno que reduzca el impuesto, los anticipos de impuesto a la renta, que reduzca el impuesto a la salida de divisas, que es negativo para la economía, y en general otro tipo de cosas. Entonces, si el gobierno tiene que reducir ciertos impuestos, tiene que compensarlos con otras medidas. Y las otras medidas pueden ser inevitablemente aumentar o reducir el precio de los combustibles, que sería el momento. Aumentar el precio. Claro, reducir el subsidio y aumentar el precio. Aumentar el precio del combustible. También se podría tocar en el tema del impuesto a la renta. Por ejemplo, reducir el techo de la exención de impuestos, ¿no? Porque este rato quienes no pagan impuestos, es decir, hay gente que no paga impuestos con ingresos de alrededor de $11,000 al año. Claro. Entonces es importante que esa base se reduzca para que esa gente pague algo más. Lo mismo en la parte superior de la tabla, ¿no? Los que más tienen podrían pagar algo más. El impuesto progresivo. Impuesto progresivo, aumentar la progresividad. También hay una serie de exenciones en impuesto a la renta que se podrían revisar y reducirlas, ¿no? Y en la parte del gasto público, el peso mayor del gasto público es el de las remuneraciones públicas. Sueldos y salarios. Sueldos y salarios. Allí tiene que haber un programa ordenado para ir reduciendo el peso de la masa salarial pública, del 9-10% que tiene hoy el Estado, hasta el 2021 un 6-7%. Pero ¿no? Jaime, eso significa que en un momento dado, por ejemplo, tenemos empleados públicos que son médicos, que son enfermeras, que son maestros de escuela pública, etcétera. Eso no se puede tocar, pero hay empleados administrativos, una cantidad enorme, que eso es lo que hay que tratar de ir lenta y gradualmente separando. Eso hay que tratar de hacer, y además el gobierno ya ha iniciado esa tarea en no llenar vacantes, en eliminar algunos contratos. Eso es buen síntoma, ¿no? Eso es un buen síntoma, sin duda. Y hay algo que es importante aquí incluso enfatizar. Claro, mucho se habla de que no hay cómo tocar educación, salud, seguridad, ¿verdad? Pero el problema esencial allí es que esta masa salarial en estos sectores sociales, que si bien son importantes, creció muy por encima de lo que la economía puede sostener. Entonces tiene que haber un programa de ajuste en esto para que este nivel de gasto sea sostenible en el tiempo y sea compatible con la evolución económica del país, ¿no? Y en los egresos, Jaime, el tema de la deuda pública con los intereses, ¿cómo se puede mover este gobierno el día de mañana para poder ahorrar dinero, especialmente por el endeudamiento tan caro, a tan corto plazo que usted nos mencionaba? Claro. ¿Qué hacer ahí? Ahora, el gobierno tendría que tener una visión en dos etapas. La una inmediata, que es tomar medidas de ajuste fiscal para tratar de estabilizar la economía y el fisco, ¿no? Y la otra inmediatamente, hacer todo un entorno de medidas económicas que promuevan el crecimiento de la economía, ¿no? Y en ese plano, si el ajuste fiscal se emprende ya, ¿no es cierto?, uno de los temas que el gobierno tiene que enfrentar es reducir el peso del servicio de la deuda pública. Pero ¿Cómo se lo hace, Jaime? Pero esa no es una tarea de corto plazo. Es una tarea de mediano y largo plazo, porque para que el gobierno pueda reperfilar la deuda, y aquí es importante decir algo al país, una cosa es reestructurar la deuda, que es una palabra que no debe usar el gobierno, porque ahí da la sensación de que el gobierno va a dejar de pagar la deuda como se hizo en el 2008-2009 y a emprender una reestructuración. Lo que el gobierno tiene que hacer es mejorar el perfil de endeudamiento público, alargar los plazos y tratar de bajar las tasas de interés del endeudamiento, pero para eso el gobierno tiene que disminuir lo que se llama el riesgo país. Y para bajar el riesgo país, el Ecuador tiene que mejorar la calificación de la deuda externa en moneda extranjera. Es decir, la calificación en moneda extranjera del Ecuador de la deuda es de B o B-,
que significa bonos basura. Los países en América Latina, como Colombia, como Chile, como Perú y otros, tienen calificación de la deuda de 3B hasta 2A y 3A en adelante. Lo que quiere decir, para que los televidentes entiendan, esos países tienen lo que se llama grado de inversión. Entonces, cuando un país alcanza el grado de inversión, el riesgo país baja de manera notable. Las tasas de interés baja. La tasa esta del riesgo país, lo que representa es la tasa de interés que un país debe pagar en la colocación de bonos soberanos por encima de los bonos del Tesoro americano a 10 años, ¿no? Entonces, si la tasa de interés de los bonos del Tesoro americano está en el 2%, por decir algo, ¿no? Si el Ecuador coloca al 10% sus bonos soberanos, hay una sobretasa del 8% de castigo. Mientras los países de América Latina, la mayoría, tienen un castigo de 2%, de 3% o de 1%. Ahora, fíjese, en deuda hay el tema de las negociaciones que se han hecho de venta anticipada de petróleo, en la que creo que hay un saldo por pagar de como 500 millones de barriles a China continental o sus organismos públicos. Entonces, ¿usted qué haría ahí en un momento dado para poder negociar con los organismos públicos de China? Porque eso es enormemente caro y eso compromete petróleo crudo hacia el futuro, que el Ecuador no lo va a poder exportar ni recibir eso, sino que sencillamente se destinará una buena parte para pagar la deuda que obtuvo ¿quién? El gobierno anterior. Claro. Y que eso es heredado por este gobierno. Por eso yo siempre he dicho que el gobierno del señor Correa creó condiciones, ¿para qué? Para que el Estado y la economía ecuatoriana financieramente quiebren. Esto no es obra del gobierno actual, sino Correa y su gente. ¿Qué haría en eso, Jaime? Lo primero que el gobierno y el ministro de Finanzas debería hacer es transparentar las cifras correctamente y delimitar bien la acción petrolera de las empresas petroleras y la de finanzas públicas. En este momento hay una confusión en cifras y no hay claridad. Y partiendo de que estos anticipos petroleros o las ventas anticipadas de petróleo no son consideradas como deuda pública. Están al margen del registro de la deuda pública en primer término. En segundo término, el pago de estos anticipos petroleros que se hace con petróleo, el pago de la amortización y de los intereses se hace con petróleo. Y ese servicio de la deuda tampoco está registrado en el servicio de la deuda pública del Estado. Jaime, ¿no? Yo recuerdo haber leído que el señor ministro de Economía y Finanzas actual decía lo siguiente sobre eso, que es un tema de deuda que lo vamos a tratar después en otra sesión. Pero decía, esas ventas anticipadas de petróleo no son deuda, no obstante que son líneas de crédito, pero no son deuda. Y claro, el periodista le pregunta al señor ministro, ¿pero por qué no son deuda? Entonces el ministro hace la siguiente contestación, dice, si yo pagara eso en dinero contante insonante, yo registro como deuda. Pero como se va a pagar en petróleo, no la registro como deuda. Yo leí eso, entonces yo lo que dije es, ¿qué calidad de ministro de Estado es este caballero? ¿Dónde se graduó? ¿Por qué desnaturaliza el concepto como tal? ¿Qué comentario podría hacer ahí? Las ventas. ¿Tiene razón el ministro o no? A ver, las ventas anticipadas de petróleo son créditos comerciales. Son contratos de crédito que devengan una amortización y un pago de intereses. Eso debería estar registrado como deuda pública. Debe registrarse. Que no lo está. Que no lo está. La diferencia con las otras deudas es que las otras deudas se pagan a través del presupuesto del Estado en efectivo, la amortización y el interés. Y en este caso, que son créditos, estas ventas anticipadas se pagan con petróleo, pero son créditos que devengan el pago de una tasa de interés y de una amortización. Y ese es uno de los problemas de la falta de claridad y de transparencia en las cuentas públicas. Y en una parte de esto, en general, el gobierno anterior y este gobierno ojalá supere eso. Hay una gran desconfianza en todas las cifras económicas y fiscales. Ahora, Jaime, antes sí. de que podamos terminar esta sesión en este programa, yo le hago la pregunta. Las recaudaciones están en función de varios factores, pero un factor, las recaudaciones tributarias, en términos del crecimiento económico.
Este año, ¿cómo usted le ve? Porque yo veo cierto optimismo de economistas del gobierno actual, que son pues economistas que trabajaron, como usted decía, con el señor Correa, como gobierno, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, el primer factor es crecimiento económico para tener más recaudaciones. Este año, ¿usted cree que la economía va a crecer como optimistamente algunos economistas del gobierno actual creen, Jaime? Hay muchas dudas sobre esas cifras de crecimiento, pero aun si esas cifras fueran ciertas, ¿no? El Ecuador, según las cifras oficiales, el 2015 no creció. Dice el gobierno que ha crecido a 0,1%, prácticamente no creció. 2016 decreció 1,6%. Al 2016, el PIB per cápita del 2016 retrocedió hacia los años 2012-2013. O sea, el estándar de vida de los ecuatorianos en promedio retrocedió. Ya. Eso ya implica que el Ecuador tiene que hacer un gran esfuerzo en el futuro para recuperar recién el ingreso per cápita hacia los años anteriores. Y luego, en este año, el gobierno dice que va a crecer la economía al 0,7%, lo cual tampoco es creíble. Primero, en las cifras que se acabaron de presentar hace unos días sobre el crecimiento, se dice que en el segundo trimestre de este año, la economía ha crecido 3,3% en relación al segundo trimestre del año anterior, ¿no? Y lo que se dice es que el consumo ha aumentado. Pero seguimos en la misma dinámica de los años anteriores. Es el gasto público que sigue impulsando un tibio crecimiento. Mire usted que en el primer semestre de este año, en relación al primer semestre del año anterior, el gasto público creció alrededor del 15%. Del 15%. Y creció en gran medida en la etapa electoral. Porque en el mes de marzo de este año, justo el mes antes de las elecciones, ese mes fue el mes en que el gasto público creció alrededor del 60%, de los más altos de los últimos años. Segundo semestre no va a ser posible porque no hay financiamiento para eso. Entonces el segundo semestre va a ser de una severa contracción del gasto, que ya se está sintiendo en los meses de julio, agosto y el mes de septiembre que acaba de concluir. Ya se nota que el gobierno no tiene dólares en la caja fiscal para seguir sosteniendo el mismo nivel de gasto. Y además, las fuentes de financiamiento ya son cada vez más estrechas, ¿no? Hay algunas personas, Jaime, en las que yo personalmente no comparto desde el punto de vista cuantitativo, es que creen que no va a haber recursos por parte del gobierno para pagar sueldos y salarios de aquí hasta diciembre. No, ¿usted qué cree? No, eso no. El gobierno va a tener para pagar salarios, va a salir hasta fin de año. A ver, si el gobierno llegase a reducir hasta fin de año más de 2.000 millones de dólares en gasto, entre inversión y otros gastos, que sí es posible, si el déficit a fin de año no fuera el de 8.000 millones, sino fuese de unos 5.800 millones hasta fin de año, el gobierno tendría que conseguir hasta fin de año unos 2.500 millones de dólares más, con el antecedente de que ya se emitieron 3.000 millones de dólares en bonos en el primer semestre, que se le pidió al Banco Central 1.500 millones de dólares de las reservas, que en el primer semestre se vendieron anticipadamente petróleo por 400 millones de dólares. Mire usted la cantidad de dólares de financiamiento. Están tratando de conseguir en el mercado internacional 2.000 millones más. Están tratando de conseguir más. Quieren hacer nuevamente un swap de oro. Sí, ¿recuerda usted que eso lo hizo Correa? Eso lo hizo Correa y parece que el gobierno está en esa dirección. Pero si ellos lograsen conseguir todo este financiamiento hasta fin de año, podrían salir hasta fin de año, pero con una severa reducción del gasto público. Que implica una contracción macroeconómica. ¿Y eso qué significará, Jaime? Eso significará menos crecimiento y más desempleo. Exactamente. Más desempleo. Menos crecimiento y más desempleo. Ahora bien, el Ecuador, la mejor política no dicha y no explícita para reducir el gasto público en dolarización es la falta de dólares. Claro. Si el Tesoro Público no tiene dólares, no puede gastar.
Ahora, ese tema de los dólares lo vamos a ver en otra sesión, en otro día, porque el sector externo es importantísimo, hay otro desequilibrio. Estimados amigos y amigas, vamos a seguir en este programa con la crisis fiscal porque el tiempo ha sido insuficiente para tratar en forma explícita y más amplia el problema. Pero tenemos que estar conscientes que salir de esta crisis tiene sus costos. Y esos costos hay que saberlos repartir entre los diferentes gente que compone la población ecuatoriana. La gente de altos ingresos, de medios ingresos y de bajos ingresos. Pero hay un costo que tenemos que pagar irremediablemente. Y el gobierno tiene que tomar decisiones. Ya van 4 meses y todavía no vemos cambios, como dice el economista Correa. No hay cambios en la política económica, siguen endeudándose. Por lo tanto, para resolver el problema fiscal, tendremos que subir el precio de los combustibles. Tenemos que eliminar una serie de exoneraciones, combinado con un aumento del impuesto progresivo a las personas naturales, a la renta, ¿sí? Pero nada raro sería, y eso depende de los cálculos, que un momento dado hay que tomar otras decisiones dolorosas para los ecuatorianos, pero lamentablemente el gobierno anterior dejó quebrado financieramente el país. Luego veremos también lo que está pasando con el sistema de seguridad social ecuatoriana, que también donde no se hace nada, quebrará. Señores, señoras, amigos y amigas, gracias por habernos escuchado y estaremos próximamente con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.